Mi nombre es, como lo dijo el pastor, Manuel Cañedo. Estoy casado, junto con mi esposa tenemos 3 hijos, 2 nenas y un bebé. Me gusta el básquetbol y mi comida favorita son los tacos. Y hace algunas semanas estábamos comiendo unos tacos de carne asada. Ahí va a haber algo así. ¿Tiene hambre? El punto es que con esos taquitos de carne asada pusieron ahí unos chilitos toreados. ¿Le gustan los chiles? Así de como se ven de picosos, así estaban. Y entonces, como todo buen chile, está rico y te pica, pero sientes que algo malo está pasando con tu cuerpo. Es decir, está todo ese ácido lastimándote, pero está tan rico que te comes otro y otro y otro. Y eso fue lo que pasó conmigo. Obviamente, después de disfrutar los tacos, al día siguiente y por los próximos 3 días, me estuve arrepintiendo de haberme comido todos esos chiles toreados. En el momento estaban buenos, pero los próximos 3 días yo me prometí a mí mismo y dije, jamás voy a volver a comer tacos con chiles toreados. Pero hace 2 días que veníamos de Tuxpan y de otro pueblito por ahí, llegamos a otros tacos. ¿Y qué crees que pasó? Que también había otros chilitos toreados. No sé si me conoces mucho o no, pero ¿qué crees que sucedió conmigo? Cumplí mi promesa a mí mismo y cumplí mi arrepentimiento de decir, no más chiles toreados para mí. Levante la mano los que creen que volví a comer chiles toreados. ¿Sí? Todos, nadie confía en mí. Muy bien, pues sí, tristemente volví a comer chilitos toreados. Y entonces me quedé pensando algo así, para no perder esta bonita tradición de poner changos en el servicio. Me quedé pensando y dije, ¿por qué volví a comer chiles toreados? Si según yo estaba muy arrepentido y me dije, no lo voy a volver a hacer. Y llegué al punto de entender que ese arrepentimiento que yo pensé que tenía con los chiles, que es algo muy simple, no era un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Simplemente porque me volvió a suceder. Y aquí no hay mucho riesgo, ni es una cuestión de vida o muerte, salvo que me duela la panza por los próximos 3 días. Pero no cumplir o no arrepentirme verdaderamente con los chiles, pues no me va a causar tanto problema como cuando como cristianos o como seres humanos tenemos algo de lo cual deberíamos arrepentirnos, algo que estamos haciendo mal en nuestra vida y lo sabemos y hacemos como que nos arrepentimos, pero no lo hacemos verdaderamente. No quiero preguntarte qué, pero seguramente alguna vez te ha pasado que tú te dices a ti mismo, nunca más voy a volver a, y lo que quieras poner ahí. Pero después te das cuenta que lo volviste a hacer y lo volviste a hacer. Esa es básicamente la definición de un vicio. Si alguna vez has tenido un vicio, probablemente dijiste estas palabras, nunca voy a volver a. Yo nunca fui mucho de, o nada de cerveza ni de tomar, pero tuve muchos amigos que decían que cada fin de semana esa era su promesa. El viernes en la noche se iban a tomar, el sábado también, amanecían súper crudos y moribundos el domingo. El domingo se arrepentían y decían, nunca más voy a volver a tomar. Y el viernes empezaba otra vez ese ciclo y así semana tras semana. Entonces, por eso, el título de nuestro estudio de hoy será El verdadero arrepentimiento. Y vamos a estar estudiando Jonás capítulo 3. Las últimas semanas hemos estado estudiando este libro que a mí me encanta porque Jonás es bien como nosotros, bien humano, ¿no? No es el gran héroe de la historia, no es el profeta que todo le sale bien y que es perfecto, se equivoca un montón, le pasan cosas bien intensas. Y hoy vamos a llegar al capítulo 3 de este estudio que hemos titulado No puedes correr de Dios. Las últimas semanas hemos estado hablando de este Jonás, que si es la primera vez que estás aquí, no has estado las semanas pasadas y no conoces de Jonás, básicamente es un profeta que Dios le habla, le dice, Jonás, ve a la ciudad que se llama Nínive y dales este mensaje que yo tengo, pero Jonás hace lo contrario, no escucha a Dios, o lo escucha, pero abiertamente se revela y se va a otro lugar. Después, cuando va en el barco, hay una gran tormenta y los marineros que van con él se enteran que la tormenta es por culpa de Jonás,
lo echan al mar. Cuando lo echan al mar, la tormenta se calma y dice la Biblia que Dios tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Eso lo copió Pinocho y Gepetto, pero la historia original está en la Biblia. El que estuvo en el pez fue Jonás, estuvo ahí por 3 días y después dice la Biblia que Dios mandó que el pez vomitara a Jonás, pues lo echara y cayó ahí cerquita de ¿dónde crees? Pues de Nínive. Entonces hasta ahí vamos en esta historia y lo que sigue pues lo vamos a estar leyendo en el capítulo 3. Así que te pido que me acompañes ahí para que leamos Jonás capítulo 3 y vamos a leer de los versículos 1 al 4. Nínive se arrepiente, dice el título. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Acompáñame a orar y luego seguimos leyendo esto. Padre, queremos encomendarnos a ti esta noche para leer tu palabra y no solamente leerla de una forma intelectual o mental, sino que rogamos que tu Espíritu Santo pueda venir y llenarnos y que esto que vamos a estudiar hoy, Señor, sea revelado a nosotros, que no solamente podamos entender lo que sucedió, sino que podamos aplicarlo a nuestra vida cuando sea necesario, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por esta noche. Amén. Entonces, básicamente este Jonás es todo un caso. Dios le habla para que vaya a esta ciudad que se llamaba Nínive y él hace todo lo contrario. Y me gustaría platicarte un poquito de esta ciudad Nínive, porque es muy fácil que nosotros pensemos: Jonás es un mal profeta porque hizo lo contrario a lo que Dios le dijo. Pero la verdad es que lo que Dios le estaba pidiendo no era una cosa sencilla, defendiendo un poquito a Jonás. Esta ciudad Nínive no era una ciudad de Israel, era la capital del reino asirio. Según los historiadores se vería algo como esto, así como muy majestuosa. Tenían un sistema de canales con los cuales llegaba agua a la ciudad. Era una ciudad, dice la Biblia, muy grande. Dice que tendrías que necesitar 3 días para cruzarla, para recorrerla. Eso quiere decir que era pues bastante grande. Y además de ser grande, era conocida por ser violenta. Imagínate una ciudad reconocida por ser violenta. No quiero hablar de ninguna ciudad de México, pero hay ciudades en el mundo donde son famosas por ser violentas. Fíjate, según registros históricos también, en esta ciudad habían construido un templo enorme a una diosa que se llamaba Ishtar. Esa era la diosa de la guerra y de la destrucción para los asirios. O sea, no era una ciudad pacífica, era una ciudad de guerra, de violencia y de destrucción. Algunos historiadores la describen como una ciudad de tiranía y violencia espantosa. Entonces, imagínate que Dios te manda a ti ahí. ¿Irías felizmente? A lo mejor, como ya sabes la historia de Jonás, dices: no, pues sí voy. Y como Dios no te está mandando ahorita, pues es más fácil decir: no, sí voy. Pero todavía hay lugares que son difíciles de ir, difíciles en violencia, difíciles porque están apartados de la sociedad. Acabo de leer una historia de una isla que está cerca de la India y esa isla está inexplorada. De hecho, no permite el gobierno de la India que nadie se acerque a más de 3 kilómetros, porque en esa isla vive una pequeña tribu de aborígenes que dicen que es como de la edad de piedra y son tan violentos que nadie de las personas que ha llegado a esa isla ha sobrevivido. Y además no quieren interactuar nadie con ellos porque pues están como aislados y no quieren que alguna enfermedad los vaya a lastimar. Pero hubo un misionero cristiano que, deseando compartir el evangelio, se atrevió a ir a esta isla y lo mataron. Esta isla es un lugar muy violento y eso acaba de suceder hace algunos días. Están todavía pues tratando de ver si van a poder recuperar su cuerpo o no, porque esta tribu es tan violenta que nadie ha podido acercarse. Entonces, de eso estamos hablando aquí cuando decimos Nínive.
A lo mejor lo oyes muy bonito el nombre y dices, pues Jonás, ve a Nínive, y se oye como algo muy sencillo, pero la verdad es que era un reto grande para Jonás. Nos damos cuenta de esto al ver cómo Jonás realmente deseaba que la ciudad fuera castigada. Vamos a aprender eso un poco más en la semana que viene, pero Jonás tenía, por decirlo así, el deseo de que Dios castigara a esta gente. Él los consideraba tan malos que él pensaba que ya no tenían esperanza. Y a lo mejor nosotros pensaríamos lo mismo si habláramos de algún pueblo que es muy violento, algún pueblo que diga, ¿sabes qué? Todo ese pueblito son puros narcos, o son puros asesinos, o son lo que quieras. Tú podrías pensar como Jonás que no hay esperanza para ellos. Pero ¿sabes qué? Hoy vamos a ver algo bien interesante y es arrepentimiento. Vamos a aprender cómo esta ciudad entera se arrepintió y eso activó la completa misericordia y el perdón de Dios. Y vamos a ver cómo es el verdadero arrepentimiento. Todo comienza con un mensaje de Dios. Leímos en estos versículos, Dios le dijo a Jonás. ¿Qué fue lo que le dijo? Proclama allí el mensaje que yo te daré. Entonces el componente número 1 para un arrepentimiento verdadero es un mensaje de Dios. Si estás tomando notas, te recomiendo que apuntes esto. Y si no estás tomando notas, te recomiendo que las próximas semanas traigas en qué tomar nota, porque seguramente de todo lo que decimos aquí, muchas cosas se te van a olvidar. Y tomar notas es una buena manera de recordar lo que Dios ha dicho. Pero una vez más, si estás tomando notas, el componente número 1 para un arrepentimiento verdadero es un mensaje de Dios. Cuando Dios habla, las cosas se ponen interesantes, porque las palabras de Dios transforman a la gente. ¿Hay algo que Dios te haya dicho en algún momento de tu vida que te haya transformado? Que lo leíste en la Biblia y lo recuerdas hasta hoy como si fuera ayer que sucedió. Si no, también tengo que decirte que Dios puede hablarte hoy. Y a lo mejor hoy puede ser un día en el que escuches algo que se te quede grabado para toda la vida. Jonás llevaba este mensaje de parte de Dios. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. No era un mensaje bonito, ¿no? Si alguien viene a tu casa y te dicen, buenas tardes, abres y dices, dígame qué pasó. En 40 días su familia será destruida. Tú dirás, ¿qué? O sea, y que te dijeran, es un mensaje de Dios. ¿Qué pensarías tú de Dios? ¿Qué pensarías? Pues, qué mala onda. ¿Por qué? Además, tengo que recordarte que estas personas eran asirias. O sea, era un Dios ajeno, era un Dios de otra religión. Pero lo que sucede con esta gente es bien interesante, porque este mensaje corto, conciso y prácticamente un ultimátum de Dios diciéndole, ¿saben qué? Tienen 40 días. Es como esa película que había del Aro, ¿no? ¿Cómo se llama? Que te hablaban por teléfono y te decían, te quedan 7 días. Y es muy perturbador, pues eso tampoco lo inventaron los de la película. Dios le dio este ultimátum a la ciudad entera diciéndoles, les quedan 40 días y van a ser destruidos. Ellos no se pusieron a pensar por qué. Ya sabían cómo eran. No pusieron excusas y decir, no, pero nosotros somos buenos. No, ellos sabían que no eran buenos. Ellos sabían que habían pecado. Y lo más interesante es que hoy para ti aplica de la misma forma. Dios nos da todavía mensajes. Incluso tengo que decirte que hay ocasiones en las que Dios todavía hoy te puede dar un ultimátum, una última advertencia de decirte, o dejas de hacer lo que estás haciendo, que tú sabes que está mal, o vas a sufrir las consecuencias. Esto no significa que Dios sea malo, al contrario, significa que Dios es bueno contigo, te está dando una oportunidad de que te arrepientas y está siendo justo, porque lo que estás haciendo probablemente no le agrada y solamente vas a recibir lo que mereces. Entonces, hay ocasiones en las que nosotros como cristianos también caemos. Nadie aquí somos perfectos. Si hay alguien aquí perfecto, necesita en este momento pararse y salir del auditorio, porque todos los que estamos aquí imperfectos lo vamos a echar a perder.
O podemos pasarlo aquí al frente y mejor que Él nos dirija, ¿no? Pero la verdad es que no hay nadie perfecto. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a estar expuestos a equivocarnos, a pecar delante de Dios. Y yo te garantizo que Dios va a venir y te va a hablar y te va a dar un mensaje de alguna manera. Puede ser que venga un profeta, como en este caso, pero también puede ser que mientras estás leyendo la Biblia, algo que leíste, tú dices, esto es para mí. O a lo mejor mientras alguien está compartiendo la palabra, tú sientes que sabe todo de ti y dices, oye, ¿por qué le dijiste que ando mal? Y no, la verdad es que Dios es el que te está hablando. Eso es bien común. Vienen amigos, los invita a alguien más y empieza alguien a explicar la Biblia y ellos están enojados y están ahí con su amigo diciéndole, ¿por qué le dijiste todo al pastor? Yo no quería que le dijeras. Y no, nadie dijo nada. ¿Sabes qué? Es Dios que te está hablando. Entonces, la próxima vez que escuches la voz de Dios, no te endurezcas, porque todos necesitamos en algún momento arrepentirnos. Mira lo que dice Romanos 3:23, es un versículo clave en la vida de cualquier cristiano. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie de nosotros está libre de pecado. Por lo tanto, nadie de nosotros está libre de en algún momento de nuestra vida tener que arrepentirnos. Tal vez en este momento estás bien con Dios, pero tarde o temprano vas a necesitar este mensaje, así que recuérdalo. Vamos a continuar leyendo el versículo 5 y 6 de Jonás 3. Dice, todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de cilicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Fíjate que a mí se me hace esto bien interesante. Podríamos decir, este montón de pecadores tuvo la mejor reacción que se podría haber tenido ante el mensaje de Dios. Dice ahí que se arrepintieron. Todos los habitantes de Nínive creyeron a Dios. Y eso nos lleva a nuestro componente número 2 para un arrepentimiento verdadero, que es creerle a Dios. Primero viene su mensaje, pero tú puedes decir, ay no, eso no es para mí. O puedes creerle a Dios. La gente de Nínive le creyó a Dios. Y eso hizo la diferencia. Así que si Dios te habla a través de tu pastor, a través de un mensaje en la Biblia, a través a lo mejor de tus papás o de alguien que viene y te dice, oye, no está bien que andes de volada con el licenciado, o hey, ya te vi que andas ahí con la secretaria, como muy risueño, ¿ah? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Vas a decir, qué te importa, déjame? ¿O vas a decir, esto se me hace que viene de Dios, porque sé que lo que estoy haciendo no está bien? No es fácil porque a nadie nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal, pero si tú llegas a creer que ese mensaje viene de Dios, entonces tu arrepentimiento va por buen camino. Si no, tristemente, si tú te cierras ahí, probablemente estés en riesgo y tu vida está en riesgo, porque si te cierras al mensaje, vas a seguir cayendo y cayendo en eso hasta que puede llegar el punto en el que no puedas salir. Fíjate lo que dice Hebreos 3:15. Como ya se ha dicho, si ustedes oyen su voz hoy, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. Cuando Dios nos habla, nosotros tenemos dos opciones. Puede ser escuchar, por lo menos, o puede ser así, mira. No oigo, soy de palo. Era el dicho ese que había de niños, ¿no? ¿Se lo saben? Tengo orejas de pescado. ¿Y qué era el otro? No sé. Pero a veces así somos con Dios. Viene el mensaje y tú haces como cuando alguien me quiere a mí contar el final de una película que quiero ver y yo digo, no te oigo, soy de palo. A veces así estamos con Dios. Viene Dios y nosotros endurecemos nuestro corazón. Fíjate lo que dice después en esos mismos versículos. Dice que se vistieron de tela áspera, que es algo conocido como cilicio y ceniza. Esto quiero explicarlo un poquito más porque no es algo que sea muy común para nosotros. En los tiempos antiguos, cuando alguien recibía una mala noticia
o había alguien que moría, las personas se rasgaban la ropa, dice, o sea, se descubrían la piel y se ponían una especie de chaleco hecho de pelo de cabra, que supuestamente es una tela áspera e incómoda. Y dicen los estudios que ese pelo de cabra era de cabras negras, entonces literalmente se vestían de negro. De ahí viene esta cuestión del luto y de vestirnos de negro cuando alguien fallece, pero era una manera de demostrar que estaban sufriendo. Y además iban y se sentaban sobre ceniza, como cuando quemas algo. Recuerda que estamos hablando de tiempos en la Biblia, no había estufa, no había gas, entonces todo lo que se cocinaba era con leña, con madera, y quedaba ceniza. Entonces la gente iba y se sentaba en ceniza y se echaba ceniza sobre la cabeza como una señal de duelo, de quebranto, de dolor, como para demostrarle a los demás que estaban sufriendo. Eso fue precisamente lo que hizo esta gente. Entonces, el tercer componente, el número 3, para arrepentirte verdaderamente no es echarte ceniza, porque para nosotros eso no significa nada, ni tampoco vas a poder ir a comprar un chaleco de pelo de cabra negra. Va a ser muy raro que lo hagas. De hecho, no lo hagas, por favor, porque no se trata de el chaleco y la ceniza en sí, sino de demostrar tu arrepentimiento. Por eso el componente número 3 es demostrar tu arrepentimiento. ¿Has visto, o si tienes hijos te ha pasado, cuando uno de tus niños hace una travesura y tú lo estás regañando, pero él tiene esta cara de no sé cómo decirlo, de travieso, de mula, de que aunque lo estás regañando, él no está para nada arrepentido de lo que hizo? De hecho, a veces hasta se siente orgulloso. ¿Te ha pasado así? Los que cuidan niños aquí les pasa, yo creo que cada semana. Tiró el resistor, manchó toda la clase, le pegó un chicle al compañero y tú lo estás regañando y él está así. ¿Ah? No se aguanta de seguir corriendo, de seguir haciendo desastre. Eso es lo contrario a esto. Ese niño no está demostrando nada de arrepentimiento. Y así estamos a veces con Dios. De nada nos serviría. Hay algunas religiones que esta cuestión del cilicio lo han transformado y ya no es un traje de cabra, sino que es como una malla que tiene como alambres de púas y se la amarran. Algunos en el brazo, es como una tela de alambre que cruza por el brazo y que tiene unos picos y queda apretado, y entonces ellos lo traen todo el día debajo de la ropa y a eso le llaman cilicio. Puede ser en un brazo, puede ser en la panza o puede ser en las piernas. Y básicamente es como una malla de alambre de púas que ellos se amarran para que les esté doliendo todo el día y demostrar de esa forma pues su penitencia o su dolor delante de Dios. Pero eso no sirve de nada si por dentro no ha habido un cambio. ¿Me explico? Por eso no se trata de hacer que te pegues con un látigo y digas, sí, por mi culpa, estoy arrepentido. Porque Dios no ve por afuera. Dios le dijo a Saúl cuando iba a escoger a David: no veas lo que está delante de tus ojos, porque yo veo el corazón. Y Dios es lo que ve, nuestro corazón. Para podernos arrepentir verdaderamente es necesario que ese arrepentimiento sea demostrado genuinamente desde nuestro interior, delante de Dios, con una actitud que demuestre que estamos arrepentidos. Si eso no está sucediendo, entonces realmente no es algo real. Cuando uno está realmente arrepentido, se nota en el rostro, en el tono de voz, en la actitud. Cuando alguien viene y te dice: Manuel, lo que estás haciendo está mal, y tú dices: así soy. Eso no es arrepentimiento. Pero cuando realmente te entristeces de lo que Dios está diciendo, se nota en tu cara, en tu voz y en todo lo que estás viviendo. Y la buena noticia es que esta tristeza no es para siempre. Fíjate lo que dice Salmos 30:11, específicamente hablando del cilicio y de la ceniza. Dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. David dice: Dios, tú viniste y me quitaste ese chaleco de pelo de cabra que pica y me vestiste con una ropa de alegría. Así que aunque la
tristeza es parte del arrepentimiento. Esa tristeza no es para siempre. Y si tú vienes a Dios arrepentido, Él te restaurará el verdadero gozo. Así es. Acompáñame y sigamos leyendo el versículo 7 de Jonás 3. Porque vimos que no solamente la gente, sino el rey también reaccionó. Fíjate lo que hizo después. Luego ordenó que, por mandato suyo y de sus altos personajes, se proclamara en Nínive este decreto: ningún hombre ni animal, ni tampoco ningún buey ni oveja debe probar bocado ni alimento alguno, ni beber agua. Y la primera vez que yo leí eso se me hizo bien intenso, porque vamos a hablar del ayuno. Pero este rey hizo que ayunaran hasta los animales. ¿Qué crees que significa eso? No sé, pero se me afigura que él estaba tan arrepentido y había visto tanta maldad en su pueblo que dijo: hasta estos animales andan mal, ¿verdad? Hasta los perros se pelean con otros perros, ¿no? Hasta las chivas andan ahí brincando como locas, no sé. Pero en su intención de arrepentirse, en su deseo profundo de darse cuenta que estaba pecando, hizo que hasta los animales ayunaran. El ayuno no es lo mismo que ponerse a dieta. ¿Alguna vez has empezado alguna dieta? Levanta tu mano. Ya mero es enero y primero son los tamales. Nadie se ha puesto a dieta, solo los gorditos de allá atrás. Ay, Jimena, tú, bueno. Cuando nos ponemos a dieta, lo que queremos es sentirnos mejor, adelgazar básicamente, y se trata de nosotros. El ayuno es todo lo contrario. En ambos casos uno deja de comer. Pero el ayuno se trata de Dios y la dieta se trata de mí. Entonces el que yo deje de comer no significa que esté ayunando, ¿verdad? Hay personas que dicen: ay, pues hoy no alcancé a comer, entonces voy a decir que ayuné. No, no es nada más no comer. O sea, ayuno no es anorexia, ni bulimia, ni hambrearse, ni dieta. El ayuno es una disposición que tú tienes para decir: Dios, tú eres más importante para mí incluso que la comida y que la bebida, el agua. Entonces, con tal de tener más contacto contigo, con tal de escuchar mejor tu voz, voy a dejar de comer. De eso se trata. El ayuno se trata de Dios, la dieta se trata de mí, de verme mejor, de enflacar, de sentirme mejor, de ser más saludable. Lo que estos hombres y hasta los animales hicieron no fue solamente dejar de comer, fue ayunar. Es muy diferente. Por eso el componente número 4 de un verdadero arrepentimiento es ayunar. ¿Qué significa ayunar? Pues dejar de comer. Puede ser que lo hagas por un día, por 3 días, por los días que quieras. A lo mejor hay personas que han ayunado 40 días y no necesariamente tienes que dejar de comer toda la comida, sino que dices: pues 40 días yo no voy a cenar, por ejemplo. Y es una forma de recordar que estás entregando tu comida a Dios. Fíjate lo que dice Joel 2:12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El ayuno es parte de volverse a Dios cuando hemos pecado. Cuando tú te has arrepentido, es una forma de demostrar que Dios es más importante para ti. Una vez más, igual que el silicio y la ceniza, esto no es magia, ¿ok? No es como que, bueno, voy a dejar de comer y ya. No, es algo que tiene que venir del corazón. Tiene que ser algo interno, y el ayuno es solamente una forma de mostrar que estás rindiendo tu voluntad a Jesús. No es penitencia tampoco. No es como decir: híjole, esta ocasión la regué bien feo, entonces voy a ayunar 10 días, ¿verdad? Para que Dios me perdone. O ahora como la regué poquito, pues nomás no voy a almorzar. O sea, no es como según tu pecado, ayunas más o menos. No se trata de eso, porque no es una penitencia, ¿ok? No estamos tratando de sufrir para que Dios vea que como sufrimos, nos perdone. No hay nada que tú puedas hacer para recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios viene a ti gratuitamente y por su buena voluntad. Pero el ayuno es la respuesta ante esa gracia. No sé si me estoy explicando. Tú ayunas porque Dios te perdonó. No ayunas para que Dios te perdone.
¿Ok? Otra vez. Tú ayunas porque Dios ya te perdonó. No estás ayunando para decirle a Dios como, oye Dios, mira, estoy ayunando, ya perdóname. ¿Ok? No es así. El ayuno es solamente una respuesta ante la gracia que Dios ya nos ha dado. Por ejemplo, ve lo que dice el versículo 8. Al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Apártese cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. No es solo no comer, es clamar a Dios con todas tus fuerzas. Ese podría ser el resumen del arrepentimiento. Clamar a Dios con todas tus fuerzas. Cuando tu vida está en peligro, créeme que uno no hace una oración débil o corta. Cuando oramos por los alimentos, que todo está bien, es como Dios, bendice tus alimentos, amén. Pero si está en peligro tu vida, tú no vas a hacer una oración como que, Dios, me estoy muriendo, sálvame, te necesito. No va a ser una oración así. Hemos estado yendo a Tuxpan y a diferentes lugares que fueron inundados cuando lo del huracán Huila, que aquí no pasó nada, creo que hizo más aire ahora que el día del huracán. Y aquí estamos bien, pero hay lugares que hemos ido que estuvieron inundados. Tengo algunas fotos donde el agua se ve que llegaba a esta altura de mi cuello o más arriba. Y escuchamos historias de personas que por no saber qué hacer se quedaron en su cuarto y se encerraron como una forma de protección, pero nunca se imaginaron que el agua iba a inundar su cuarto. Y entonces, cuando el agua empezó a entrar, ellos querían salir y ya no podían. Y llegó un punto en el que el agua estaba llegando casi al techo y a ellos se les estaba acabando el espacio. Algunas de estas familias tenían bebés de 3 meses y estaban con los bebés arriba y tratando de seguir respirando. Y dicen que cuando estaban ya a punto de ahogarse, o desde antes, empezaron a gritar y empezaron a hablarle a los vecinos y a pedir ayuda. ¿Tú crees que ese clamor de ayuda era como, vecino, ayúdeme? No, era un clamor, era un grito desesperado. Cuando tu vida está en riesgo, cuando estás a punto de morir, no vas a quedarte a medias. Y eso sucede cuando estamos expuestos al mensaje de Dios que viene y nos dice, oye, lo que estás haciendo está mal. Y si uno reconoce y pide perdón y clama por ayuda, lo que sucede es esto que dice aquí, clamas a Dios con todas tus fuerzas. Esa es la oración que debe hacer uno cuando se da cuenta de que estás en pecado y que necesitas arrepentirte, clamar a Dios con todas tus fuerzas. Por eso el componente número 5 para un arrepentimiento verdadero es eso, clama a Dios con todas tus fuerzas. Salmos 3:4 dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Ora intensamente a Dios y Él te responderá. Tenemos la confianza de que nunca que oremos intensamente y clamemos a Dios con un corazón sincero, Él no va a dejar de respondernos. Dios siempre responde. Cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay un corazón arrepentido, Dios responde. No hay una sola ocasión en la historia en la que un corazón haya venido delante de Dios arrepentido y Dios le haya dicho, no, tú eres muy pecador. Todos han tenido la oportunidad de arrepentirse. Y aquellos que reciben el castigo de Dios es porque continua e intencionalmente rechazan ese arrepentimiento. Pero Dios, siempre que vengas a Él, va a abrir su corazón, va a abrir sus brazos para recibirte si es que tú estás arrepentido. Finalmente, hay otro componente del arrepentimiento. El versículo dice también que se apartaron de su mal camino y de la violencia que había en sus manos. ¿Recuerdas que al principio te dije que Nínive era reconocida por ser violenta? Esa era su característica. Nínive era violenta. Y aquí podemos ver que dice específicamente que se apartaron de la violencia. Y cada uno de nosotros tenemos pecados que a lo mejor nadie sabe, pero que te definen. Así como Nínive era definida por ser violenta, a lo mejor hay cosas que tú haces
y pecas y haces mal delante de Dios que son constantes en tu vida. Ni siquiera tengo que mencionarlo porque no le vaya a atinar a la que tú tienes y luego pienses que alguien me dijo. Pero tú sabes con qué le fallas a Dios. Tú sabes cuál es tu debilidad. Así como Nínive tenía esto, tú sabes qué es en lo que le fallas al Señor. Y Dios nos pide que dejemos no solamente lo general, como dice ahí, el pecado del cual se apartaron, sino específicamente de lo que era su debilidad. Así nosotros delante de Dios tenemos que venir y reconocer delante de Él no solamente nuestro pecado general, como diciendo, sí Dios, yo le he regado, perdóname, porque Dios sabe los detalles y las cosas ocultas de nuestro corazón. Si tú te arrepientes y traes eso delante de Dios, podrás alcanzar salvación. Apártate de eso que es lo que te está a ti dañando. El componente número 6 para un arrepentimiento verdadero es apártate de tus malos caminos y de ese pecado que es el que te ha caracterizado. Como a Nínive la caracterizaba la violencia, eso que te caracteriza a ti, apártate también de ese pecado. Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios no quería que Nínive fuera castigada. El que quería era Jonás, de hecho. Dios quiere que todos nos arrepintamos. Dios no quiere que nadie se pierda, y Él no quería que Nínive se perdiera, y menos quiere que tú seas castigado ni que sufras por los pecados que estés viviendo o pasando. Insisto, tal vez ahorita sientes que estás bien con Dios, tal vez estás todavía en tu primer amor, tal vez acabas de arrepentirte de otra cosa y ahorita estás bien con Dios, pero en algún momento de tu vida vas a necesitar arrepentirte delante de Dios. Insisto, porque nadie somos perfectos. Segunda de Pedro 3:9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque podríamos pensar, al seguir leyendo ahorita los versículos, que Dios no hizo lo que dijo que iba a hacer. ¿Te acuerdas que dijimos que Dios les dijo en 40 días voy a destruir Nínive? Y no lo hizo. Y alguien podría decir, oye, mira, Dios no cumple sus promesas. Eso es lo que dice segunda de Pedro 3:9. Y Pedro responde a eso. Si yo lo leyera como en mexicano, diría algo así: no es que Dios no esté cumpliendo sus promesas, como algunos piensan, sino que es paciente, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. No quiere decir que Dios no cumpliera su promesa de destruir a Nínive, sino que Él estaba siendo paciente, dándole oportunidad a todos los de Nínive para que pudieran arrepentirse y volverse de sus malos caminos. Así que cuando tú sientas que pecaste, que hiciste algo que estaba mal y que no pasó nada, no creas que Dios no se dio cuenta, no creas que todo está bien, más bien es Dios teniéndote paciencia para que puedas arrepentirte. Finalmente leamos Jonás 3 del 9 al 10. Fíjate lo que decían estos ninivitas y el rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Estos hombres, en su ignorancia, por decirlo de alguna manera, no sabían qué iba a pasar. Ellos no tenían la certeza que tú y yo tenemos hoy. Yo te lo acabo de decir hace rato: cualquiera que venga delante de Dios arrepentido va a recibir perdón. Ellos no tenían esa seguridad. Ellos decían, ¿quién sabe? Vamos a hacerlo por si acaso este Dios decide perdonarnos. ¿Y qué crees que hizo Dios? Pues Dios es Dios. Dios es bueno, misericordioso y paciente. Y cuando vio que se apartaron de sus malos caminos, Él desistió de castigarlos. Claro, si hay arrepentimiento, Dios siempre perdona. Entonces, una vez más, si hoy es el día en el que tú sabes que necesitas arrepentirte,
pues qué mejor lugar para hacerlo que la iglesia. Pero si tú estás hoy tranquilo, estás en paz con Dios, qué padre, te felicito. Que no seas ni Nínive ni Jonás en esta historia, porque los dos estaban ahí luchando. Pero recuerda este mensaje, porque en algún momento de tu vida cristiana, porque así somos, vas a caer, vas a fallar y vas a necesitar venir delante de Dios y arrepentirte verdaderamente. Y estos 6 componentes son básicos para que puedas hacerlo correctamente. ¿Sale, iglesia? Esas son buenas noticias. Dios misericordioso que perdona, que nos tiene paciencia a pesar de nuestras múltiples fallas.